Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos. Y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, le preguntó: ¿qué buscan? Ellos le contestaron: ¿dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hermano, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. La primera lectura de Samuel, esas palabras que aprende Samuel al no conocer tanto de Dios, todavía no conocía de la palabra de Dios, y se le enseña que cuando escuches a Dios llamarte, di, habla, tu siervo escucha. La palabra Samuel, el nombre Samuel, es derivado de un verbo en hebreo que es shamá, que significa escuchar. Samuel significa el escuchado de Dios. Y qué interesante que Samuel, que se siente escuchado por Dios, es instruido a decirle a Dios: habla, que tu siervo escucha. Hay algo de primero saberse escuchado para entonces poder escuchar. Samuel es capaz de decir: habla a Dios, que tu siervo escucha, porque en la medida en que iba creciendo Samuel se sintió escuchado por Dios. Para escuchar, con frecuencia uno primero tiene que ser escuchado. Y Dios, que es el que siempre inicia esa relación con nosotros, es el que está dispuesto a escucharnos. Y al escucharnos y nosotros sentirnos escuchados, entonces ya después de desahogar todo lo que teníamos que decirle a Dios, y Dios, que pacientemente, con ternura, con atención, con amor, escucha, ya después que uno se desahoga, entonces
en ese sentimiento de desahogo, de ya lo solté todo, ahí la capacidad de mejor escuchar, porque ya lo solté todo. Y poder decir, como Samuel habla, tu siervo escucha. Y por ello el nombre de Samuel significa el escuchado de Dios. Al ser escuchado por Dios, es capaz entonces de escuchar a Dios. En el Evangelio escuchamos de dos discípulos de Juan Bautista que escucharon a su maestro. Si uno es discípulo, quiere decir que a quien sigue es su maestro. Estos dos discípulos de Juan Bautista que tenían como maestro a Juan Bautista escuchan que Juan Bautista apunta al Jesucristo que estaba pasando. Y Juan Bautista, el maestro de estos discípulos, dice, ahí está el Cordero de Dios. Estos dos estudiantes, al escuchar a su maestro, ¿qué hacen? Siguen a ese Cordero de Dios. Hay que imaginarse esos dos discípulos, entre ellos Andrés, que van así, dejan a Juan Bautista y se van siguiendo quizás de distancia a dónde se iba Jesús. Quizás se fue a la marqueta y ellos detrás viendo a ver qué hacía, qué compraba, cómo hablaba, cómo caminaba. Y Jesús, que no era ningún bobo, se daba cuenta que lo estaban siguiendo. ¿Y qué le dice Jesucristo? Se voltea hacia ellos. Me imagino que le da una mirada de esas que, nosotros pensábamos que no te estabas dando cuenta, nos cachaste en esta seguirte con curiosidad, quién tú eres. Y Jesús les pregunta, ¿qué buscan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Con cuánta frecuencia ese mismo Dios nos dice a nosotros, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué andas siguiendo, buscando, escudriñando? ¿Qué buscas? No como que si Él no supiera lo que uno busca, sino que para Dios sabe es necesario que nosotros pongamos en palabras lo que buscamos. Una vez más, el Dios que escucha y que hace la pregunta porque te quiere escuchar. Y uno puede decir, ¿para qué hablar si ya Él sabe? Pero Él sabe lo necesario que se te es para ti hablar y ser escuchado. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? El Señor te está preguntando eso ahora mismo. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Por qué vas allá? Cuando tú sabes que allá no está la respuesta. ¿Qué buscas? ¿Por qué sigues buscando allá cuando tú sabes que ahí no hay solución? ¿Qué es lo que tú en verdad buscas? En el Evangelio los discípulos le contestan, ¿dónde vives? Maestro, rabí, ¿dónde vives? A primer nivel, entender que esa pregunta o respuesta a la pregunta de Cristo es que ellos quieren ser discípulos de Cristo. El preguntarle a un rabí, como lo dice rabí, maestro, ¿dónde vives? Es una manera cultural de los tiempos de Jesucristo, de alguien decir, ¿dónde me puedo matricular en tu escuelita? Ya que tú eres el maestro, y en esos tiempos el maestro enseñaba en la medida que los discípulos vivían con el maestro. No es que iban a una universidad o a un instituto, no. Los tiempos de Jesucristo, si tú quieres aprender de un maestro, es vivir con el maestro, estar con él todo el tiempo y de todo lo que hace y dice, aprender. O sea que el primer nivel es la pregunta, ¿dónde vives, maestro?
quieren decir, queremos ser tus discípulos. ¿Dónde podemos registrarnos? ¿Qué tenemos que hacer? Pero a un nivel más profundo, ¿dónde vives? ¡Wow! Esa es la mayor lección que podemos aprender de Jesucristo. Jesucristo, ¿dónde es que tú vives? Porque contigo es que quiero vivir. El domingo pasado, cuando profundizamos en el bautizo del Señor, como una respuesta a la pregunta ¿dónde tú vives? Jesucristo nos dice, yo vivo en el amor del Padre. Yo vivo en el abrazo de Dios Padre. Yo vivo en la identidad de saberme que soy amado del Padre, que soy escuchado por el Padre. El saberme amado hijo que es escuchado por el Padre y saber que el Padre encuentra gran complacencia en mí, ahí es que vivo. Y ahí es que estamos nosotros como discípulos de Cristo llamados a vivir. Vivir en una casa construida de un abrazo paternal, donde está el Padre que te dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Esas palabras paternales que nosotros, hombres, debemos de dar eco en nuestros hijos, ya que es nuestra gran misión. Así como lo fue para San José, así también lo es para nosotros hombres. Poder ser esa voz encarnada de Dios Padre que es instrumento para decirle a los hijos de Dios, tú eres hijo amado, tú eres mi niño, tú eres mi niña, en ti encuentro gran placer, complacencia, orgullo, yo te amo. ¿Dónde vives, Cristo? Cristo vive en el abrazo de San José. Cristo vive en ese abrazo de San José que le ayudó a profundizar en el amor de Dios Padre. Ahí vive Jesús. Y nosotros en ese abrazo tenemos que vivir y hacer hogar para nuestros hijos poder vivir. Pero si vamos de manera hasta aún más concreta, según el Evangelio, ¿a dónde vives? Queremos registrarnos en esta escuela, queremos aprender de tu identidad, de dónde tú vives para vivir contigo. Jesús le dice, vengan a ver. Y dice las Escrituras, fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Ay, qué rico habrá sido eso. Estar con Jesús un día entero, desde donde Él vive. Vive en la casa del Padre, construida del abrazo paternal y de las personas e instrumentos masculinos que hablan en nombre del Padre diciendo, yo te amo, tú eres mi hijo, tú eres mi complacencia, en ti estoy orgulloso. Pero no solamente es la casa del Padre, es el hogar de la Madre. Literalmente, los discípulos fueron a la casa de María. ¿Dónde vivía Jesús? Si no era en la casa de María, casa de la Sagrada Familia. Ya para este tiempo, San José había fallecido y había cumplido ya su misión de ser ese instrumento que dirige el Hijo a Dios Padre, y ya Jesucristo se sabía como el Hijo amadísimo del Padre. Ya la misión la había cumplido, pero hay una misión que todavía se estaba cumpliendo. Es la misión maternal, la misión de María, la misión de una madre en un hogar. ¿Cuál es esa misión? ¿Y qué es lo que hace de la casa del Padre el hogar de la Madre?
Aquí quizás sería bueno reconocer la tendencia masculina y una tendencia femenina para entender cómo esta tendencia femenina complementa y hace de la casa del Padre un hogar maternal. Con frecuencia se da que en el matrimonio mamá o la esposa tiene un cierto problema, un dolor, un sufrimiento. Y la mujer va a su esposo, al hombre de la casa, y quiere desahogar ese sentimiento del dolor. Y como buenos hombres que somos, ¿cuál es nuestra tendencia cuando escuchamos un dolor? Lo que escuchamos es un problema y lo que queremos hacer es solucionarlo. ¿Y con cuánta frecuencia no se molestan las mujeres? Porque ellas no quieren que tú les soluciones el problema. Ellas solamente quieren ser escuchadas. Y nosotros al escuchar pensamos que es que nos están buscando para que le demos una solución. Un problema necesita solución. Hombres, así pensamos nosotros, pero así no piensan las mujeres. Las mujeres cuando se desahogan es porque se quieren desahogar, no porque buscan una solución, porque necesitan ser escuchadas, porque necesitan ser acompañadas. Porque la mujer ha entendido un gran secreto, un gran misterio que aquellos que lo entienden y lo descubren, hombres y mujeres, y lo ponen en práctica, viven en una mejor vida. ¿Y cuál es ese gran misterio y esa gran lección? Que la vida no es un problema para solucionar. La vida es un misterio para vivir. La vida no es un problema para solucionar y andamos como carpinteros con un problema, buscándole el ángulo, cortando aquí, pegando allá. Cuando la vida no es un problema, la vida es un misterio que implica ser vivido, no solucionado. La gran sabiduría femenina que hace de la casa del Padre hogar maternal, son esos hogares donde se vive el misterio, donde se comparte los dolores, donde se acompañan en la crisis, donde se desahoga, se habla, se comparte, no porque se busca solución, sino porque se busca ser reafirmados en el amor. Reafirmados en ser hijos e hijas amadísimos del Padre, en ser reafirmados en la verdad de ser amados. Los discípulos le preguntan a Cristo, ¿dónde tú vives? Es la casa de San José, es la casa de Dios Padre, es el hogar de María, es el hogar del amor maternal del Padre. Y así debe ser nuestras casas, nuestros hogares. Que estemos y seamos Samuel, escuchado de Dios. Así como es necesario para el hombre y para la mujer el compartir, el desahogarse, el ser acompañado en el dolor, y no necesariamente tener solución, así también es en relación con Dios. Con frecuencia resistimos, evadimos, somos esquivas con Dios y no le queremos decir lo que sentimos. No nos atrevemos, o nos da pena, o nos da vergüenza el compartir, el desahogarme con Dios.
como que si Dios no lo supiera, pero aún sabiéndolo te pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Desahógate, dime, habla. No huyas, no resistas, no pelees tanto. Siéntate aquí conmigo, háblame, dime. Pero es paciente, es gentil. Dios no se impone, Dios espera. Espera como así es revelado en Cristo Jesús por la gran parábola de ese padre, del hijo pródigo, que desde casa espera. El hijo se quiere ir, pues si te quieres ir no te voy a impedir, eres libre, pero aquí estoy desde la casa del Padre, hogar de la Madre, aquí estoy esperando tu llegada. Con frecuencia andamos viviendo afuera con miedo de entrar y estar con Dios y consecuentemente con miedo de estar con uno mismo, a solas, en silencio, pues tiene miedo de lo que vaya a salir si dejo de correr y me alcanza lo que en mí trato de huir. El Señor pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué tanto corres? ¿A qué tanto le tienes miedo? ¿Por qué resistes? Aquí estoy. El Dios que escucha. A veces en la oración se dan esos momentos en que uno no quiere orar, que uno siente esa invitación de Dios, que con cariño y con amor toca tu puerta y te dice, vamos a platicar. Y nosotros como que le ignoramos. Con frecuencia es que hay un dolorcito, una herida, que todavía estamos un poquito molestos con Dios. Y como estamos molestos con Él, porque si Él es Dios y tiene todo el poder y lo ha permitido eso en mi vida, pues si alguien tiene la culpa es Dios, el que lo podía haber evitado, el que con solamente decir ya la cosa cambió y no lo ha cambiado, empieza desde el dolor a crecer un resentimiento en nosotros. La misma palabra lo dice, se resienten, lo sientes de nuevo, el dolor lo vuelves a sentir, pero lo sientes a solas, en rebeldía, separado de Dios. Y de resentimiento crece el coraje. Y del coraje nace la rebeldía. Y de la rebeldía no queremos nada que ver con Dios. Y no abrimos la puerta. Y hacemos resistencia. Y la necesidad todavía está ahí, así que buscamos de falsos dioses y falsos consuelos que quizás migajas nos puedan dar de sentirnos un poquito mejor, aún sabiendo que no es duradero y aún sabiendo que la única respuesta es ir a Dios. Hoy, Cristo te pregunta, ¿qué buscas? ¿Qué es lo que quieres? Háblame. Y el gran milagro que uno descubre en este crecimiento espiritual es cuando escuchas no al Samuel que dice, habla que tu siervo escucha, pero cuando escuchas a Dios que te dice a ti, háblame, que yo tu siervo te escucho. El Dios que se hace siervo, el Dios que se hace esclavo, el Dios que se baja y rebaja y desea escucharte, servirte, amarte. Es el mismo Cristo que hoy, por medio de la Sagrada Eucaristía, en su cuerpo y su sangre, con brazos abiertos,
desde esa bella cruz te dice, ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Habla, que tu siervo escucha.